Buenas noches, querida comunidad, bienvenidos a esta nueva ultrella. Llevamos más de 130 días de aislamiento, distanciamiento social, esperando que todos se encuentren bien y cuidándose. Bueno, para comenzar vamos a ponernos en presencia de Dios. Entonces invitamos a la familia Alonso a hacer la invocación del Espíritu Santo. Y luego Ana María Seriani nos rezará un Padre Nuestro por el movimiento, por el Papa Francisco y por todos los sacerdotes. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El título de esta noche es la transfiguración de Jesús. Hemos elegido este tema porque en unos días, el 6 de agosto, es la celebración del momento tan sublime vivido por Jesús y tres de sus apóstoles, Juan, Pedro y Santiago, donde se muestra la divinidad de Jesús. Ya no es el maestro o el amigo, es el mismo Dios, el Mesías. Seguramente muchas veces hemos leído o escuchado el relato de la transfiguración de Jesús, pero no sé si hemos reflexionado realmente lo que esto significó. Quizás hoy podemos reflexionarlo más profundamente. Dije que hoy será una ultrella diferente. Tenemos un invitado especial, de lujo, conocido por muchos y muy querido por el movimiento de Cursillo, que actualmente es el director espiritual del Seminario Metropolitano. Es así donde vivimos los últimos cursillos. Bienvenido, Padre Pepe. Abrimos nuestro corazón y nuestros oídos para escucharlo. Por eso ahora vamos a empezar este encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a pedir a la Virgen que interceda ante Dios Padre para que descienda sobre cada uno de nosotros, sobre ustedes, el Espíritu Santo, para que nos abra a escuchar la palabra y a dejarnos convertir por ella, a dejarnos conmover. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Señora de la Pascua, ruega por nosotros. Vamos a hablar sobre la transfiguración de Jesús y les voy a dar dos textos para que después ustedes los mediten tranquilos en su casa. Uno lo vamos a leer, que es propiamente el relato de la transfiguración de Jesús en Mateo del 17, del 1 al 9, pero hay que ponerlo en contexto. ¿Cómo surge la transfiguración? El misterio de cómo Jesús decide revelar, levantar un poco el velo de su misterio y mostrarle a unos elegidos, a Pedro, a Santiago y a Juan, el misterio de su divinidad, que él era el Hijo de Dios de verdad, encarnado, en un momento en el Tabor. Pero para eso hay que ponerlos en el contexto y comienza
en el capítulo 16 de Mateo, con la profesión de fe de Pedro, cuando Jesús le pregunta a cada uno de ellos quién era él. Primero, ¿qué decía la gente sobre Jesús? ¿Y ustedes qué dicen de mí? Y Pedro dice esa hermosa expresión, ¿no? En Mateo 16, tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a partir de ese momento, después de esta profesión de fe, Jesús comienza a revelarles el misterio pascual. Les dice, sin vueltas, que Él iba a sufrir. Iba a ir a Jerusalén y sufrir de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar. Les revela por primera vez su misterio pascual. Y ante esto, Pedro, que acababa de confesarlo como el Hijo de Dios vivo, le dice: no digas esto, no digas que vamos a perder, porque por ahora vamos bien, todo el mundo nos sigue. Seguí multiplicando los panes y los peces, seguí convirtiendo el agua en vino, seguí haciendo un milagro espectacular, así vamos bien, vamos a liberar. Vos sos el Mesías, el que va a liberar a tu pueblo de la opresión romana. Y Jesús se da vuelta y le dice: retírate de mí, Satanás, porque tus palabras no son de Dios, sino son de los hombres. Eres obstáculo para la voluntad de mi Padre. Y después entonces habla del seguimiento, que ahora lo vamos a ver, y entonces Jesús debe haber pensado, bueno, los dejó chatitos a los discípulos con esto. Entonces dijo, debe haber pensado, bueno, les voy a dar un caramelo. Les voy a dar un caramelo porque es como nosotros en la cuarentena, ¿vieron? Que estamos todos medio con los brazos caídos, estamos desesperanzados. Y por eso me parece providencial que hablemos de este misterio de la transfiguración, para mostrarnos esto, que nosotros estamos hechos para la vida, que todo esto que estamos viviendo ahora pasa, pero estamos hechos para algo que no pasa, para la vida que no muere, porque nosotros vamos a morir y esa es una parte, la muerte biológica, pero nuestra vida está hecho para gozar de la presencia de Dios, porque el Señor nos hizo por amor y para amar. Y nosotros, cada vez que nosotros hacemos un gesto de amor, estamos creando eternidad, estamos creando cielo. Y voy a leerles el pasaje de la transfiguración y lo voy a comentar, ¿no? 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo, en quien tengo puesta toda mi predilección. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Palabra de Dios. Y acá quiero, antes de empezar a meditar sobre esto, ¿no? Cuando Jesús los toca, ellos se postran llenos de temor
ante la manifestación de Dios, Jesús los toca y les dice: levántense, no tengan miedo. Es la buena noticia que se transmite a lo largo de todo el Evangelio. La palabra que más se repite, la frase que más se repite en todo el Evangelio, desde la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen, en la anunciación, hasta la mañana de Pascua, cuando Jesús resucitado se aparece a las mujeres que vuelven temerosas de la tumba vacía, es: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Y hoy Jesús a nosotros, a ustedes, a los que me están escuchando, nos dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Esa es la buena noticia, lo que tenemos que testimoniar siempre, a pesar del dolor, de la angustia, las dificultades de la muerte, de la ausencia o el desgarrón por la muerte de un ser querido, el miedo que nos da la pandemia. Jesús nos vuelve a repetir: yo soy fiel, no tengan miedo. La esperanza está puesta en que Dios es fiel y no nos miente. Y la transfiguración revoluciona la imagen de Dios, porque en Jesús Dios se muestra no como un Dios poderoso, lejano, allá arriba, encargado de sus cosas, sino en un Dios que se abaja, que se pone a ser servidor de su criatura, que somos nosotros. Un Dios que se revela como Padre y un Jesús que se revela como Hijo amado. Y en Jesús, por el bautismo, sumergidos en Él en el bautismo, todos somos hijos amados, predilectos de este Dios Padre. Y tenemos que creer que esto es el anuncio del Evangelio, que cada uno de nosotros fue pensado por Dios con amor para encastrar perfectamente en una partecita del corazón eterno de ese Dios Padre que nos revela Jesús. Cada uno de nosotros tiene un lugar en la eternidad para descansar en el corazón, en el pecho de Dios. Y esto nos tiene que dar mucha esperanza, mucha confianza. Somos hijos amados en el Jesús, Hijo amado. El centro de la escena de la transfiguración se encuentra en 2 puntos. El primer punto es la voz del Padre. Cuando Jesús se transfigura en el monte y se acercan Elías y Moisés, que son los grandes personajes del Antiguo Testamento. Moisés, que representa toda la ley, y Elías, que representa toda la vida profética del pueblo de Israel. Todos los profetas se sintetizan en el gran profeta que es Elías. Están comenzando. ¿Y de qué hablan? De la pasión de Jesús. En ese momento se abre el cielo como se abrió en el bautismo de Jesús en el Jordán, y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo, mi predilecto. Ojalá nosotros creamos que por el bautismo cada uno de nosotros somos hijos amados. Independientemente de nuestras obras, Dios siempre nos ama porque es Padre y no puede no amarnos, porque su esencia, la esencia del Dios que revela a Jesús, es amor. Independientemente de lo que nosotros hagamos, Él siempre nos ama. Podemos alejarnos, podemos escupirle la cara, pero Él no puede no amarnos porque es Padre y además es amor. Entonces no puede no amarnos, a pesar de que a lo mejor le causemos dolor por nuestras obras, Él nos sigue amando. Si nosotros creemos esta profunda verdad, que a veces no la repetimos suficientemente en nuestra catequesis, en nuestras predicaciones, que Dios nos ama. Si nosotros creyemos eso, si nos creemos hijos amados, eso nos da una libertad impresionante. Y el hombre libre es la única persona que es feliz. Cuando uno se siente profundamente amado, es libre, y la persona libre es feliz. Creamos esto.
Esa es la libertad. Y cuando uno se siente así amado, no puede hacer otra cosa que en reciprocidad del amor, amar a Dios. Esta es la verdad de los santos. Los santos en un momento determinado de la vida tuvieron experiencia, no sabiendo intelectualmente, sino tuvieron experiencia que en su vida eran amados y por eso amaron. La santidad no viene por el temor, no viene por un Dios juez castigador, viene por un Padre que está continuamente esperándonos para abrazarnos. Y yo estoy convencido que ustedes en este momento que me están escuchando tienen tanta necesidad de ser cobijados en un abrazo. ¿Quién no necesita ser abrazado? ¿Quién no necesita ser abrazado? Ahora en este momento de pandemia que nos cuesta tanto, ¿no? Solamente podemos abrazar al cercano. Démonos cuenta de lo ricos que somos, que tenemos un montón de vínculos de gente que nos ama y que nosotros podemos amar. Porque lo único que permanece más allá de la muerte es el amor que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, desde el momento en que fuimos engendrados y dados a luz por nuestros padres, hasta el momento que damos amor. Eso es lo único eterno. Todo lo demás pasa. Y a veces uno pierde el tiempo en quejarse de tantas pavadas. Y lo que tenemos que hacer con nuestro tiempo es continuamente surcir los vínculos de amor. Generar y crear. Y eso se puede hacer en cuarentena. Se puede hacer en cuarentena. Seguir construyendo vínculos de amor. Seguir fortaleciendo los vínculos de amor. Porque es lo único que vamos a dejar. Y esto se lo digo a los varones. No se preocupen por la herencia que van a dejar en material, en metálico. La única herencia que vamos a dejar es la capacidad de amar. Los vínculos de amor. Y por eso hay que amarse rápido, porque la vida es corta. Y les digo a los que me escuchan, traten de reconciliarse con alguien que a lo mejor se sienten distante, porque la vida es muy corta. La vida es muy corta. Y hay que aprender a volver a vincularse en el amor. Y esta voz del Padre dice, escúchenlo. ¿Y de qué hay que escuchar a Jesús? Porque Él es maestro. Pero es un maestro itinerante. Uno no se puede escuchar a Jesús desde un escritorio. Hay que escuchar a Jesús, es lo más propio y la característica del católico. Caminando, siguiéndolo. A Jesús se lo escucha, Jesús va haciendo su enseñanza en el camino. No se queda en una cátedra, en un púlpito. Jesús camina y va enseñando. Y esto es importante, su camino siempre es imprevisto. Nosotros siempre queremos aferrarnos a seguridades, pero la verdad si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que dejar los lastres y caminar al lado de Él. Y esto es importante. ¿Cuál es el texto básico del Maestro Jesús? La cruz. Nosotros soñamos con tener una vida sin dolor. Eso es vivir en la ingenuidad. Eso es ser adolescente. No importa la edad que tengamos, uno puede ser inmaduro, siempre. Puede tener 70 años y ser un inmaduro. Puede tener 80 años y ser inmaduro. Porque la vida siempre tiene dolor. Y cuando uno madura a través de aceptar los límites y los dolores de la vida. Miren, Jesús antes de la transfiguración le dice estas características, les dice esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiere venir detrás de mi discípulo es esto, el que camina detrás de Jesús, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Y esto me parece importante, ¿no?
Jesús nunca fue un demagogo, un político. No dijo síganme y todo les va a ir bien. El que dice que todo le va a ir bien es Coca-Cola. Jesús dijo, van a ser felices, pero atravesando el dolor. Ese es el misterio pascual. Uno va a alcanzar plenitud de vida, madurez en la vida, pero atravesando el dolor, hasta alcanzar vida eterna. Y dice Jesús, camina y aprenderás, camina y comprenderás, ¿no? Si te pones en camino, este camino te va a hacerlo escuchar en serio. Nosotros siempre pensamos, y por eso nos enojamos a veces con Dios, cuando las cosas no van como quisiéramos, que Dios siempre puede ser como una especie ¿vieron como la Cenicienta, como el hada de Cenicienta, que viene con la varita mágica a solucionar nuestros problemas? Y cuando Jesús no viene a solucionar el problema, cuando no nos libra de la enfermedad de un familiar, de un hijo, de una adicción de un hijo, entonces nos enojamos con Dios. Pero Jesús no vino con la varita mágica a cambiar nuestros zapallos en una parroquia, en una carroza espléndida. No. Jesús no nos libra del dolor, pero nos acompaña. No es la Iglesia universal que dice, para de sufrir. Jesús dice, carga tu cruz y a través de la cruz vas a alcanzar la vida eterna, la vida que no pasa, el amor pleno, porque no se puede amar sin sufrir. Y ustedes lo saben bien, las madres también. Cuando uno ama, sufre por la persona amada, porque el amor siempre condice sacrificio. El amor nace del sacrificio. El sacrificio alimenta el amor. Cuando uno ama, sufre, siempre sufre. Sufre por la persona amada. Cuando uno ama, siempre está sufriendo. Siempre uno engendra a los hijos y siempre sufre por los hijos. Siempre sufre. Y eso es un signo de amor y está bien así. Y esto me parece importante, porque estamos acá en la tierra para una sola cosa, para aprender a amar. Para aprender a amar. Y cuando uno va aprendiendo a amar, y nunca se termina de amar, sufre. Estamos siempre haciendo palotes en el amor. Nadie puede decir, ya tengo un máster en el amor. Nadie puede decir, no, yo tengo un máster en Harvard en el amor. No, siempre estamos aprendiendo y a veces nuestros maestros en el amor son los menos esperados. Por ejemplo, a veces un maestro en el amor puede ser mi nieto, que me enseña que uno se preocupa por mucho, no puede hacer feliz en las pequeñas cosas. Qué fácil es sacarle una sonrisa a un niño, porque de verdad sabe que está seguro, porque va a ser cuidado. Nosotros los adultos hemos perdido la capacidad del amor, justamente eso, confiado. El niño no tiene amor generoso, porque un niño no es generoso. Nosotros, a medida que fuimos viviendo, nos ha cascoteado la vida, hemos perdido el amor de confianza que tiene el niño. El niño es extremadamente confiado. Hemos ganado el amor de generosidad, pero hemos perdido la esencia de la vida espiritual, que es la confianza abandonada. Confiar de que Dios es Padre y que no nos va a abandonar. Miren, nosotros en algo le ganamos a Jesús. A mí me gusta decir esto, en algo le ganamos a Jesús. Porque Jesús en el Calvario, subiendo al monte Calvario, no pudo más con el peso de la cruz. A mí me encanta este Dios, un Dios que tuvo que pedir ayuda para cargar su dolor. Él no le importó pedir ayuda porque no daba más con la cruz y tuvo que pedir ayuda al sirenero. Y el que llegó
a la cima del Calvario no fue Jesús con la cruz, fue el sirineo. Jesús iba atrás dando tumbos porque había perdido mucha sangre. Miren, varones, hay que pedir ayuda cuando uno sufre. Hay que abrirse ante un amigo, hay que drenar el alma para aliviar el dolor. Uno no puede sufrir solo. Jesús nos enseña a cómo sufrir, a pedir ayuda. El sireneo ayudó a Jesús a cargar la cruz. Nosotros tenemos una gran diferencia. El que es nuestro sireneo es Jesús. Si nosotros con confianza le decimos en medio de nuestros dolores, Jesús, no puedo más, ayúdame. La frase que más me gusta repetir como oración es: Jesús, te necesito, dame tu paz. Jesús, no puedo más, ayúdame. Yo no puedo, Jesús, yo no puedo, podé vos. Jesús, yo no puedo, podé vos. Van a ver cómo se alivia. No se disipa el dolor, no se va el dolor, pero se alivia el dolor. Este es el mejor momento de conocer a un Dios Padre. Me acuerdo cuando yo era capellán del Hospital Tornú. Un día era chiquita la capilla del Tornú, y un día yo estaba ahí en el altar, supongo que preparando algo para la misa, y desde la puerta viene un asistente social, que era un plato, que saben que era un plato porque varias veces me donó un San Antonio, porque necesitaba que todo el servicio social del hospital necesitaba novio. Y me donaron un San Antonio y a la semana lo robaron. Entonces volvieron a donarme el San Antonio y a la semana lo robaron. Yo les decía, chicas, hay alguien que está desesperada porque se llevan el San Antonio. Bueno, al final empotramos el San Antonio y se quedó. Bueno, y pues fueron consiguiendo novios, es infalible el San Antonio. Bueno, y esta era un plato y que a veces se paraba en la puerta de la capilla y le gritaba a la estatua del Sagrado Corazón: ¡Sordo! ¡Sordo! ¿Por qué no me escuchás? Bueno, y un día desde la puerta esta misma mujer me dice: entendí a tu Dios, porque vos continuamente decís que Dios es Padre y que quiere hacernos su Padre, y que la mejor manera del hombre es saberse en los brazos de Dios. Bueno, yo ayer estaba en la plaza con mi hijito de 3 años, y se cae y se corta en la grava, se corta las rodillas, en las 2 rodillas con un corte grande. Fue tan grande que tuvimos que llevar a la guardia del hospital para hacerle puntos. Empezó a sangrar y comenzó a llorar y a correr hacia mi marido. Cuando mi marido lo alza, él dejó de llorar. Y ahí entendí a tu Dios, porque no le solucionó el problema, tuvimos que terminar en la guardia. Pero él ya se sentía seguro, porque el papá lo había alzado. Seguro que seguía sintiendo dolor, pero ya se sentía seguro, estaba en los brazos del papá. Por eso entendí a tu Dios. Bueno, la primera parte es esa voz, desde arriba, de Dios Padre. La segunda parte, la clave de este misterio es la respuesta del hombre. Pedro, cuando Jesús se transfigura y muestra un poquito de su divinidad, le dice: Señor, qué hermoso, qué bien que estamos aquí. Quedémonos. Qué hermoso es esto. Es la reacción normal frente a la experiencia de la gracia. En las pocas veces, yo quiero pedirle a ustedes esto, que hagan memoria de cuándo fueron felices. En mi caso, 2 veces. Las pocas veces en mi vida que yo me di cuenta que amaba sin ningún interés, que me di ante alguna situación sin buscar nada a cambio, y las pocas veces en la vida que me sentí amado, desinteresadamente, sin ningún interés, ¿no? El amor desinteresado.
Es lógico gustar la belleza del don. Y aquí me quiero detener un momento porque nos falta mucho. Tenemos que aprender algo, aprender a contemplar la vida. Contemplar la vida y descubrir la realidad que a veces puede parecer dolorosa, pero a veces la dureza de la vida nos impide ver lo hermoso que es la vida, que está preñada de la presencia de Dios. La vida está preñada de la presencia de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la presencia de Dios? Habitualmente en las pequeñas cosas. En las pequeñas cosas. Miren, quiero decirles una experiencia muy humana, que los viudos me van a entender muy fácilmente. Uno habitualmente cuando pierde una persona querida, no tiene nostalgia de los 5 o 6 momentos re hermosos que tuvimos, algún viaje hermosísimo que pudimos hacer de vacaciones o algún dolor fuerte. Lo que uno extraña de la persona amada es lo cotidiano. Es lo cotidiano. Es poder sentarse y, después de trabajar y poder tomar un mate juntos, es poder ver juntos un programa de televisión, es traer un ramo de flores porque sí, es hacerse un café porque sí. Lo que uno extraña es lo cotidiano. Y me parece que tenemos que aprender a mirar la vida y descubrir que Dios está en las pequeñas cosas. Si estamos aquí para aprender a amar, también estamos acá en esta tierra para aprender a rezar. Y la oración, en primer lugar, no es simplemente decir oraciones vocales, sino aprender a amar, aprender a rezar, aprender a balbucear. Cuando Dios se asoma a nuestra vida, que a veces puede ser o parecer gris, monótona, aburrida, siempre Jesús la incendia, la transfigura, nos traspasa con su luz. Hay que aprender a comunicar la experiencia de que somos amados. Por eso los 3 testigos pasaron del Tabor a Getsemaní. Y esto me parece importante. Pedro, Santiago y Juan, también Jesús les pidió estar con él en el Monte de los Olivos, en el momento supremo de su pasión, cuando tuvo que decir que sí, en medio de la angustia. Porque a veces tenemos la experiencia como si Jesús no hubiera estudiado sufrimiento, y Jesús de verdad no quiso la pasión. Y le gritó a su Dios: Señor, aparta de mí este cáliz, Padre, aparta de mí este cáliz. Pero entregó su vida y dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento tuvo también junto a él a los 3 discípulos del Tabor, que se durmieron, que no pudieron estar juntos, pero hay que aprender a permanecer con Jesús y avivar nuestro deseo de estar con Él, nuestro deseo de eternidad. Nosotros tenemos deseo de que el amor no pase, tenemos deseo de cielo, porque estamos hechos para algo que no pasa, que es el amor. El amor no va a pasar nunca. Pedirle al Señor hacer tienda como Pedro, el deseo de permanecer con Jesús. Nosotros tenemos que dar testimonio de la Pascua. El cristiano tiene que dar testimonio de la Pascua, que el dolor, la enfermedad y la muerte no es la última palabra de Dios sobre cada uno de nosotros. La última palabra de Dios sobre nosotros es la vida, y la vida en plenitud. Y la vida en plenitud. Y crean en el reencuentro de nuestros seres queridos difuntos. Nos vamos a volver a encontrar, sin esta angustia en el pecho, sin las lágrimas en el corazón de Dios. Miren, quiero decir algo que a veces se dice poco, que es en cada comunión
nosotros recibimos el cuerpo de Cristo, pero no el cuerpo de Cristo de Jesús de Nazaret. Recibimos el cuerpo de Cristo místico, todo el cuerpo, la cabeza, que es Jesús, pero todo el cuerpo que somos nosotros, sus miembros, la iglesia peregrina que somos nosotros, pero también la iglesia purgante, los difuntos y la iglesia triunfante, los que ya están gozando de la visión de Dios. En cada comunión, nosotros comulgamos con Jesús y comulgamos con nuestros seres queridos difuntos. Y esto es hermoso. En Jesús comulgamos con toda la iglesia y podemos tener un momento de comunión plena con los que hemos amado y con los que nos han amado. En Jesús, en su amor. Les termino con una frase de un beato, Carlos de Foucault, que ahora el Papa creo que en octubre lo va a canonizar como santo. Carlos de Foucault tuvo una vida muy disipada en su juventud, estuvo en la legión extranjera, en el desierto, en Arabia, huyó de la legión extranjera, renunció en la legión extranjera porque tenía un amante y los superiores le dijeron que no, tenían que renunciar al amante y él prefirió mantener al amante y renunciar a la legión extranjera. Volvió a Francia, comenzó a los 28 años, se convierte y la conversión fue hermosa porque empezó a tener charlas con su prima que era muy piadosa, iba a las iglesias de París, se ponía al fondo, tenía esta oración media profana, ¿no? Si existís, mirando el sagrario decía, si existís, así que crea. Si existís, así que crea. Y cuando se convierte, tiene esta frase hermosa, ¿no? Cuando me di cuenta de que Dios existía, comprendí que no podía hacer otra cosa sino vivir para Él. El director espiritual que lo había convertido, con el que se había confesado el padre Belín, como ya era un hombre grande, quería casarlo con una penitente que él tenía que parecía muy buena. Y él decía, no, yo necesito entregarme totalmente porque el Señor me ha enamorado y tengo que mostrar a otros, ser testigo de lo que yo vi, de lo que es la vida sin Dios y lo que es la vida con Dios. Algunas preguntas. Acabo de recibir una carta de una religiosa y en esa carta me pone una oración que es tremenda y que quiero compartir con ustedes para hacer una especie de examen de conciencia. Y la oración de esta mujer dice así: no dejes, Señor, que colabore con el mal del mundo haciendo sufrir a los que me rodean. Así que haga de puente entre tu amor y la realidad de ellos. Haceme oasis para que los demás puedan descansar un poco. Haceme portadora de tu paz, que a pesar de mis limitaciones y mis defectos, pueda ser canal de tu paz. Y a mí me impactó esto, ¿no? Yo puedo colaborar con el mal del mundo haciendo sufrir a los que me rodean. Entonces, algunas preguntas, ¿no? ¿He contribuido en este tiempo de cuarentena a colaborar con el mal del mundo? ¿Y cómo he colaborado con el mal del mundo? ¿Me he dejado llevar por la ira? En donde a lo mejor he hecho sufrir a otro, al cercano. ¿Cuántas veces uno ha hecho sufrir con sus enojos, con sus broncas, con sus malas contestaciones? El mal está en todas partes, pero yo tengo que devolver bien por mal. Tengo que devolver bien por mal.
La segunda pregunta, mi tercera pregunta, ¿no? La segunda me dijo, me ejercito en aprender a contemplar, es decir, a descubrir la acción de Dios en mi cotidianidad, en mi vida cotidiana, en las pequeñas cosas. A veces me dejo influir tanto por perdonen la palabra, por la mierda que me tiran los medios de comunicación, que pienso que todo está perdido. Pero me parece que Dios se manifiesta en las pequeñas cosas y tenemos que aprender a ser vaquianos para descubrir a Dios en todo. Por último, quiero dejarles, ¿dónde lo tengo? Espero que lo tenga por acá. Sí. Una oración de Dietrich Bonhoeffer. Es muy hermosa esta porque yo les cuento quién es Dietrich Bonhoeffer. Es un pastor luterano. Porque le voy a dar el otro texto que les prometí dar, que quisiera que lo leyeran, que es Romanos 8, 31, 39. Ahora se los voy a terminar con ese texto, ¿no? La meditación de hoy. Pero Romanos 8, 31, 39. Pero ¿por qué digo? Porque Bonhoeffer lo comenta hermosamente. Bonhoeffer fue un opositor al nazismo y a Hitler especialmente. Era alemán, vivía en Berlín, era pastor y era muy opositor. Así que el Führer mismo personalmente lo pone preso en abril del 42 y pasa los 3 últimos años de la guerra preso en las cárceles de la Gestapo. Y escribe un montón de correspondencia a sus padres y a su novia, porque era pastor. Esa correspondencia tiene un montón de cartas comentando pasajes del Evangelio. Y el día 9 de abril del 45, Hitler, una semana antes de la caída de Führer, Hitler lo hace matar personalmente, torturándolo. Lo manda a ahorcar, pero lentamente, lo va ahorcando lentamente. O sea, hasta morir asfixiado, pero lo ahorca y suelta, lo ahorca y sepa hasta morir, ¿no? Y Bonhoeffer, justo cuando lo van a buscar, dice: esto es el final, pero para mí comienza la vida. Y una frase muy hermosa que nos puede servir ahora en estos momentos de pandemia de él es esta: creo que Dios puede y quiere hacer surgir el bien de todo, incluso de lo más malo. Para ello necesita hombres y mujeres para quienes todas las cosas concurran al bien. Creo que Dios concederá en cada situación difícil tanta capacidad de resistencia como precisemos. Dios va a conceder la gracia en cada situación difícil, pero no nos la concede por adelantado, a fin de que no confiemos en nosotros mismos, sino únicamente en Él. ¿Para qué no nos la creamos? Nunca nos da la gracia por adelantado, nos da la gracia cuando en el momento de la prueba. Y tenemos que creer esto, tenemos que creer que el Señor nos va a sostener, que no nos va a dejar hundir. No caigamos en la desesperanza. Nuestra esperanza se funda en Jesús resucitado. Y leo este texto que lo ha comentado hermosamente Bonhoeffer, ¿no? Romanos 8, 31, 39. ¿Qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún el que resucitó y está sentado a la derecha de Dios e intercede por nosotros? ¿Quién podrá separarnos entonces del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones,
las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy agradecido, Padre Pepe, por sus palabras, muy emotivo y realmente cómo nos hizo reflexionar. Nos dejó dos preguntas. ¿Hemos colaborado con el mal del mundo, haciendo sufrir a alguien con mi ira u otro sentimiento negativo? Y la otra pregunta, ¿me ejercito a contemplar la acción de Dios en mis pequeñas cosas cotidianas? Como dije antes, esta fue una Utrella diferente. Tuvimos el placer de contar con las enseñanzas que nos dejó el Padre Pepe Ballarino. Avisos. El próximo jueves 30, a las 19 horas, vamos a tener una reunión por Zoom, donde podemos contestar las preguntas realizadas esta noche. Recibirán la invitación el mismo 30 por WhatsApp en el grupo de cursillo. Les recordamos que es muy importante dejar su comentario en YouTube del movimiento, en la página de YouTube del movimiento. Ahora recibiremos la bendición final y los esperamos el próximo martes, de colores. Que el Señor los bendiga sus corazones, bendiga sus familias, bendiga sus seres queridos, bendiga a todo lo que los preocupa, a lo que van llevando entre sus manos, a sus sueños y proyectos, a sus dolores y tristezas, a sus esperanzas. Que esta bendición descienda sobre ustedes, hijos y nietos, como una caricia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.